Es Bacillus tumefaciens, ¿no? Es Agrobacterium, el género es Agrobacterium y tumefaciens. Y por aquí, ¿quién me puso? Déjenme ver. Lo que puso Joel, me puso Rizógenes, es el que forma muchas raíces, ¿verdad? Puede hacerse la transformación genética con cualquiera de los dos. ¿Qué características se dieron cuenta que tenía este Agrobacterium y que lo utilizaron como un método de transformación genética? ¿Qué hace esta bacteria en condiciones normales? O sea, simplemente como un organismo fitopatógeno. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la célula vegetal? Se une a ella y ¿qué hace? ¿Qué le transfiere a la célula vegetal? Y entonces dijeron, bueno, podría ser un vector para meter información genética a una célula vegetal. ¿Qué tiene el organismo? Voy a compartir rápidamente, ¿sí? ¿Le iba a transferir su ADN? Exacto. Y acuérdense, chicos, se transfiere, espero que ahí estén viendo, está este plásmido, ¿verdad? Este plásmido es el que es transferido y realmente este pedacito que se inserta, sí, este pedacito, acuérdense que es este pedacito, esta región tDNA del Agrobacterium, puede insertarlo dentro de la planta y se inserta en el DNA de la planta y empieza a sintetizar, en el caso de que sea una infección patógena, una serie de hormonas, auxinas y citocininas, que hacen que crezca la célula vegetal y se forme esta galla, en este caso, que es tumefaciens, y una sustancia que es las opinas, que sirve como alimento para que empiece a proliferar esta bacteria, ¿sí? Entonces, la característica es que puede insertar este DNA, DNA en la DNA de la planta y la planta puede empezar o sintetiza lo que está insertado aquí, ¿sí? Y entonces por eso usaron esto como vector. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí? Y recuerden, ¿qué hacen? ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, pues lo que hicieron fue quitar esta información del DNA, toda esta información, porque no querían que fuera un agrobacterium patógeno, y le metieron la información con la que se quería modificar a la planta. ¿Queda claro, chicos? Y luego, aquí tenemos, perdón, se me fue. Este es el que quería que vieran. Hay estos dos sitios de integración que permiten que se una al DNA de la planta, el DNA foráneo, ¿verdad? Un gen de selección, y aquí está puesto cómo está este gen, este cassette de expresión, que es el que se introduce a la planta. Hay un promotor, lo vimos muy rápidamente, que es el que hace que se exprese en cierta parte de la planta este gen de interés. Luego está el gen de interés, el gen de selección, que recuerden, sí lo estuvimos viendo continuamente, sí se los mencioné, que es cuando se siembra ya la planta transformada, se puede seleccionar porque generalmente es un gen que le da resistencia a un antibiótico. Y el gen reportero, que es un gen que hace que exprese, por ejemplo, algo que florece, se usan diferentes genes de este tipo. Entonces, este es el gen, el cassette de expresión que se inserta en la planta. El gen de interés, pues son todos aquellos dependiendo del tipo de transformación, ¿verdad? Aquí otra vez, pues toda como lo habíamos estado viendo, ¿verdad? Pues ya se une el plásmido a la planta, el agrobacterium a la planta, se transforma la planta, las células transformadas se siembran y aquí se seleccionan, como se inserta un gene que sea resistente a algún antibiótico, pues los que logren sobrevivir suponemos que son células que han sido transformadas y luego se regenera la planta. ¿Sí, chicos?
¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, profesora. Sí. Por ahí, bueno, pues bueno, les quería yo, bueno, casi creo que todos o gran parte de ustedes pusieron ya imagino que revisaron los artículos, de todas maneras en la presentación venía algo, y quisiera que me comentaran algunos pros de hacer plantas transformadas. ¿Qué ventajas le verían ustedes a usar esta técnica de transformación de plantas? Que, por ejemplo, reduce la contaminación, ya que como mencionábamos, creo que en la clase pasada, podemos meter, introducir genes a la planta con los cuales pueda, no sé, sintetizar algún químico que pueda servirle para luchar contra alguna plaga con la que esté sufriendo, y entonces en ese caso, pues reducir el uso de algún plaguicida y así la contaminación. Uh-huh. Ahí les puse el ejemplo claro del famoso maíz BT o el algodón BT, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? Si alguien recuerda qué quería decir o qué estaba pasando cuando se hacía, y que es uno de los ejemplos más conocidos y que se dice que tiene su propio plaguicida. ¿Sí se acuerdan cómo era esa técnica? ¿Y qué bacteria era la que se utilizaba o se tomaba la información de qué bacteria? ¿Alguien se acuerda cómo era esa técnica? Yo no escuché bien la pregunta, profesora. Aquí comentó Alan que se puede meter información genética, ¿verdad? Y que la planta sintetice su propio plaguicida, ¿sí? Y yo les comentaba que habíamos visto el ejemplo de del famoso maíz BT, B mayúscula T minúscula, y también algodón BT, y les decía que eso se metía información de una planta, ¿sí? Perdón, de una bacteria, y esa bacteria tenía una toxina que después era sintetizada por la planta. Y que si alguien me podría decir exactamente qué pasaba en ese caso. Era la proteína que Sí, por ahí vas bien. Ajá, bueno, es que esa proteína ya iba a estar en la planta y hablaba de unas larvas de insectos que iban a alimentarse de este maíz. Uh-huh. Sí. A ver, le volvemos a revisar, fíjense. Aquí está, pues todos los que vean el apellidito BT, pues están haciendo su propio plaguicida, insecticida, ¿verdad? Y la bacteria que se utiliza, ojo, es Bacillus thuringiensis, ¿sí? De tal manera que por eso es este apellido B de Bacillus y T de thuringiensis. Y habían visto que esta bacteria producía una proteína que era tóxica para uno de las plagas, que es este gusanito que generalmente se come a las hojas del maíz e incluso a la propia mazorquita, ¿verdad? Entonces, lo que hacían una primera vez, cuando empezaron a ver esto, pues lo que hacían era asperjar toda la bacteria. Y pues bueno, llegaba el gusanito, se lo comía y se moría. Posteriormente, como fue avanzando estas técnicas de biotecnología, se pudo encontrar el gene de la bacteria, de Bacillus,
que sintetizaba para esta proteína. Y este gen se insertó en estos cultivos, ¿sí? Y ya las plantas transformadas sintetizaban esta toxina, de tal manera que al llegar el gusanito, ¿verdad? Bueno, pues se comía la planta y como la planta tenía esta toxina, pues acababa muriéndose, ¿sí? Estas son la famosa historia de estos cultivos BT. El más famoso, les digo, es el maíz. Cuando oigan de maíz transgénico, pues mucho de ese maíz transgénico tiene esta información genética y otras, por ejemplo, habíamos visto por ahí un ejemplo de algodón. ¿Queda claro esto? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Bueno. La cosa es que, pues, podríamos decir, como ya dijo Alan, bueno, pues está bien, nos ahorramos plaguicidas, no contaminamos. ¿Alguien le podría ver o nos podría decir qué desventajas o de lo que leyeron, qué desventajas pudiera tener esta biotecnología? O sea, hacer plantas transgénicas, no sé si alguien lo leyó, plantas transgénicas que produzcan su propio insecticida o plaguicida. ¿Qué pasaría, chicos? A ver. Algo había leído, bueno, que decía que pueden estar junto de otro tipo de plantas con las que se van a reproducir y van a formar, pues, nuevas de las que no se tiene investigación realmente. Bueno, que pudiera haber recombinación genética y entonces sabrá Dios qué pudiera pasar. Eso puede ser algo. Muchas de estas plantas transformadas no tienen la capacidad de reproducirse con otras plantas. Esa, podría yo decirte, poniéndome como abogado del diablo, decir, bueno, pues no se pueden reproducir. Hay otra cosa. ¿Alguien leyó más de estas plantas que producen sus propios plaguicidas o insecticidas? ¿Qué problemas pudiera tener ambientalmente hablando? O sea, causando algún problema en el ambiente. Bueno, yo había leído que como la producción de estos plaguicidas son durante todo el tiempo de vida de la planta, la plaga se puede como ir adaptando y eventualmente ya no funciona. tener efecto. Sí, es algo que sí puede suceder, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con los plaguicidas normales, ¿no? Que empieza a haber resistencia, así como está pasando ahorita con los antibióticos. Ustedes ya saben que hay todo un problema con las bacterias, pues igual los insectos, ¿no? O sea, tiene uno que estar cambiando el plaguicida porque pues empieza a haber insectos resistentes, ¿sí? Entonces, esa es una razón. Otra razón, no sé si alguien leyó más, el que uno tenga plantas, por ejemplo, tenga yo un sembradío de maíz BT, y qué puede pasar en el ambiente. Uno, que ya aquí Carol primero nos dijo que pues pudiera haber reproducción entre plantas que no tengan, y bueno, pasarle esa información a plantas que no quisiéramos que tuvieran esa información. Arad nos dijo que puede haber que ya no sean efectivos. ¿Hay alguna otra consecuencia ambiental que se ha mencionado en los contras? También que, por ejemplo, igual en cuanto a reproducción, que por ejemplo podían ser aceptados, por ejemplo, por maleza, y entonces en ese caso se crearía pues maleza resistente y por lo tanto un problema, ¿no? Porque estaría como veíamos en una imagen que, o sea, estaban favoreciendo el crecimiento de una, entonces en este caso pues sería de la maleza, lo cual sería pues contraproducente para todo el ecosistema en sí. Ese podría ser otro, y otro que, bueno, no me lo dicen, es que pudiera afectar a insectos que sean benéficos, ¿no? A lo mejor llega algún otro insecto que no queremos que se muera y puedes llegar, comer un pedacito, ¿verdad? Y afectar. Entonces, esa sería, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí varios han puesto varios peros al respecto. Pero a ver, chicos, a ver si
Joel. Bueno, sumando a lo que lo que usted está comentando de afectar a algunas larvas que pues no representan un daño, yo encontré un artículo que hablaba sobre, bueno, cómo afectaba a las larvas de la mariposa monarca, Exacto. porque en muchos casos, pues llega a haber una alimentación de parte de estas larvas, pero me parece que no las mata, pero sí empieza a alejar a la población de esos cultivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se empiezan a separar por así decirlo, de ciertas rutas que ya tienen establecidas. Ujú. Sí, puede haber problemas, ¿no? O sea, ambientales. Ese es un pero grande que le han puesto. Pero a ver, chicos, bueno, pues aquí ya vi un primer pero. ¿Qué otras de los que revisaron de todas las plantas transformadas, a cuál le echarían pues muchas porras? Decir, no, pues sí es una técnica y sí va a servir para, no sé, para que haya mayor productividad. No sé, ¿cuál de estas es que le encontraron que fuera una buena opción? O sea, de todas las opciones de transformar plantas, ¿cuál se les ocurre que pudiera ser una buena opción? A ver, chicos, ustedes que ya llevaron bioética, platíquenme. ¿Cuál podría decir? No, pues si hacemos plantas transformadas que tengan esta información, pues sí va a tener un gran beneficio en la población. ¿Cuál de los ejemplos que vimos o que leyeron? A ver, Carol primero y luego Alan. No, es como un ejemplo, pero mencionaba que un beneficio de las plantas transgénicas, o bueno, de los alimentos transgénicos, es que estos podían tener como mayor conservación y mayor cantidad de nutrimentos, lo que podría favorecer a las comunidades que no tienen la suficiente alimentación. O sea, hay mayor nutrimento. A ver, Alan, alguna otra cosa. A ver, Alan. Era básicamente lo mismo, lo de que comentábamos que en el arroz se podía introducir carótenos, y entonces con eso pues se mejoraba el valor nutrimental de este alimento, ¿no? Y Exacto. bueno, en contraste pues con lo de, creo que había un artículo, ¿no? De Greenpeace que decía que en sí pues más bien eso ha sido culpa como del amarillismo, ¿no? Que dicen que es que mejora, más bien que va a eliminar la hambruna esto, pero no, simplemente está elevando el valor nutrimental y no va a eliminar la hambruna, simplemente. Pues, o sea, ese sería, por ejemplo, uno de los que yo le echaría más porras, ¿verdad? Decir, bueno, si hago un alimento que tenga un mayor valor, sobre todo, por ejemplo, esos ejemplos de arroz, también hay varios, por ejemplo, tubérculos como, si no mal recuerdo, camote y otros que se consumen mucho y que son relativamente baratos. Si estos alimentos que se consumen mucho tienen un mejor valor nutrimental. También, por ejemplo, ahí había algunos intentos, no me acuerdo haberles dado el ejemplo, pero de que tengan, por ejemplo, un maíz que tuviera un mejor contenido de aminoácidos, pues eso sí sería una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos, y realmente, pues no le podríamos poner demasiados peros, ¿verdad? Entonces, esa sería. ¿Cuál otra encuentran ustedes que sería una opción buena? A ver, alguien más que me quiera dar algún ejemplo. Bueno, es que pues, como si son plantas más resistentes a factores ambientales. Ay, perdón, creo que alguien. A ver, Joel y luego Joshua, que también creo que quería participar. A ver si Joel. Bueno, que como tienen mayor resistencia a factores pues, ambientales, sí representan una mayor productividad y aparte es que se me fue la palabra, el rendimiento de todo el producto es mucho mayor. Entonces, bueno, yo siento que eso sí sería una ventaja. Claro. A ver, Joshua, ¿algo más? Pues yo iba a decir que en parte se podría aprovechar mucho que una de las ventajas es que hay un mayor y mejor control en el cultivo. Ay, se me fue. Es que las siglas son CTV, se me fue, ¿cómo se llamaba? El cultivo de tejidos vegetales. En el cultivo de tejidos vegetales, o sea. Que hay un mejor control de estos
y a partir de este mismo pues se pueden obtener diversos metabolitos secundarios, porque también otra de las ventajas que se mencionaban era que a partir de estos mismos metabolitos se pueden fabricar vacunas y productos farmacéuticos. Pero aparte, al tener un mejor control de este sobre la micropropagación, se podrían obtener todavía productos más atractivos, tanto físicamente como de forma nutrimental, y de esta forma en parte se podría reducir ese miedo de la población a los transgénicos, porque precisamente el artículo de Greenpeace como que trataba de, sí, como de manchar un poco la imagen de los transgénicos, Exacto. pero no lo hacía de forma, o sea, no lo argumentaba científicamente, sino que se basaba mucho en el miedo a de la población. Pues sí, de cosas que no se conocen, ¿no? O sea, bueno, ahorita lo vimos con las vacunas, ¿no? O sea, se empezó a meter mucho miedo y realmente, pues todo el mundo opinaba, pero realmente cuántas gentes sabían exactamente de qué se trataban las vacunas. Yo creo que ahorita ustedes fueron testigos de algo así increíble en la ciencia, ¿no? De la rapidez y todo, pero pues eran plataformas que ya se habían experimentado para otras cosas y que se aprovecharon. Entonces fue en tiempo récord, ¿no? Y muchas veces la población pues no tiene así conocimientos escasamente de este tipo de cosas que se están haciendo en tecnología y cualquier gente que diga cualquier cosa pues le van a creer, ¿no? Entonces yo les puse, algún día me encontré ese de Greenpeace y dije, bueno, pues es todas las contras, pero como bien dice Joshua, pues no hay como un sustento científico, ¿no? En muchas de estas afirmaciones no hay un sustento científico. No sé si alguien tuvo oportunidad de leer, creo que sí se los puse, unos dos documentitos en Word que eran traducción de un artículo que por ahí encontramos alguna vez. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer esa información que les proporcioné? Bueno, si no la leyeron, leanla. El 1 dice exactamente eso, que pues muchos, incluso si uno empieza a tratar de leer esos artículos y tomar las ligas, pues de que hay mucho amarillismo en contra de los transgénicos y se habla de cosas que ni se conocen. Por ejemplo, incluso por ahí tenía yo la entrevista a una persona que hacía transgénicos y decían, bueno, pues es que todo, y hace poquito me volví a encontrar algo similar, de que pues todo lo que estamos consumiendo, dicen, no, es que no es natural, pues todos los alimentos que estamos consumiendo ya fueron, a lo mejor no fue una técnica moderna de transformación genética, pero seguramente todos ustedes han visto que cómo eran los alimentos, seguro que lo han visto en alguna publicación, cómo era, por ejemplo, el maíz original y cómo es ahora, cómo era el plátano original y cómo, o sea, muchos de los alimentos que consumimos actualmente, pues fueron transformados por cruzas, ¿no? Por entrecruzamiento tradicional y mejorado de esa manera, ¿no? O sea, realmente se trató de buscar de una manera tal vez no como se hace ahora y que era más lento porque tenía que esperarse a que pues hubiera los cruzas, seleccionar y todo esto, pues eso es una técnica tradicional de mejoramiento genético, ¿sí? Entonces, pues ahí tendríamos que decir, bueno, pues es que eso se ha hecho históricamente siempre, buscando una serie de características que mejoren la calidad del producto, ¿no? Entonces, ahí por eso tenemos tantas variedades y tantas cosas, dependiendo, por ejemplo, en el caso del maíz, en el caso del trigo, pues dependiendo de la zona, pues que se adapte a esas condiciones. Eso se hizo por cruzas, por selección genética, aunque pues no usando estas técnicas. Ahora se trata de acelerar estos cambios usando estas técnicas. ¿Cuál sería la mejor, aparte de esto que hablábamos de los insectos, o otro de las grandes peros de esta técnica? ¿Cuál otra verían? Podría haber alguna otra que sí dirían, muchas a lo mejor no tienen bases científicas, pero ¿cuál otra sí pudiera tener alguna base científica o ética?
¿Cuál otra? A ver, de lo que leyeron. Por ahí alguien me lo puso. Que, por ejemplo, la formación de patentes a partir de no sé, algo mejorado, ¿no? Porque Exacto. realmente, pues, no le pertenece a nadie, porque es Sí, el problema de todo esto son las grandes compañías, bueno, la satanizada Monsanto, y que tiene toda la razón de ser satanizada, que ha querido patentar, por ejemplo, las semillas de estas plantas que han sido mejoradas, ¿no? Entonces ahí sí, pues entra un conflicto de que, pues, no puedes usar esas semillas si no se las compras a estas grandes compañías, y entonces pues ahí ya hay un problema, ¿verdad? Ese sería uno de los grandes peros, ¿verdad? ¿Algún otro que pudieran ustedes pensar que? Por ejemplo, en cuestiones ambientales, ¿verdad? Bueno, ahí también tendríamos, sí, a ver, Carol, alguna cosa. Nada, nada. Yo creo que en todo esto, chicos, pues una de las cosas más importantes es que se tiene que hacer mucha investigación, ¿verdad? Y hay una serie de cosas que se podrían explorar. Es una técnica, a mí siempre que llegamos a este punto, pues es una técnica muy interesante, ¿verdad? En la cual pues nosotros estamos modificando, ¿verdad? Esta información. Y fíjense, a lo mejor un pero podría ser, pues si estamos metiendo, no sé, en la proteína de un humano en una planta, y bueno, ahí decir cuestiones éticas, pues a lo mejor podríamos ponernos a discutir. Pero muchas veces son hasta en plantas muy cercanas, ¿verdad? Una serie de características, o simplemente lo que mencionábamos de incrementar el contenido nutricional, y a veces lo que estamos es sobreexpresando algún gene. Entonces, al estar sobreexpresando o silenciando un gene, pues realmente no estamos haciendo algo que no se haya hecho ya por la naturaleza. Muchas veces esto sucede, ¿no? Entonces ahí tendríamos que conocer un poquito más lo que se está haciendo en cada uno de los casos y decir, bueno, pues hay que ver qué tan bueno o qué tan malo es. En estos articulitos, no me acuerdo si de los dos que les compartí que estaban en Word, que son traducciones, hay un ejemplo que siempre me gusta ponerlo de papaya, ¿sí? Y esa fue una investigación que encargaron los productores de papaya de Hawái, porque ya había un problema muy grave de virosis en este cultivo. Y entonces lo que encargaron pues a una universidad que vieran qué estaba pasando y cómo se pudiera solucionar. Y lo que hicieron los investigadores es que la propia papaya tuviera como una vacuna para evitar que fuera atacada por el virus, ¿sí? Y entonces, pues los que estaban en contra de todo esto, pues dijeron, no, pues cómo se le mete información genética, ¿no? Para quién sabe qué nos vamos a comer, ¿no? Y entonces, pues los que estaban en eso, digo, pues si te estás comiendo las papayas con el virus, no sé si alguna vez a ustedes les haya tocado alguna papaya, a veces es muy común encontrar papayas que están medio feitas y tienen como unas porciones blancas en la pulpa, sabe feo a veces, ¿no? Y que está más durito, no sé si les hayan tocado. Bueno, eso quiere decir que hubo alguna infección por virosis, ¿no? Y a veces, pues sin querer nos lo comemos, ¿no? Y dirías, bueno, pues te estás comiendo eso. De hecho, si no estamos comiendo todos los alimentos procesados, pues realmente a estas alturas no sabemos ni qué nos estamos comiendo, y poner un pero porque ya realmente era un problema muy grave la virosis en los cultivares de papaya. Entonces se trató de pues remediar de esta manera, ¿no? Hay muchos ejemplos de investigaciones, sería cosa de rascarle mucho más, ¿verdad? Pero de que han sido encargadas por los propios agricultores, ¿no? De que ya tienen problemas con algún insecto, que ya que quisieran, por ejemplo, todo esto que les puse de ejemplo en la presentación de mejoramiento de flores de ornato, a lo mejor se nos hace muy trivial,
pero es una industria muy importante en muchas zonas. Entonces, el que, por ejemplo, una flor tenga mucho más tiempo de anaquel, que dure mucho más, pues eso es un beneficio. Que tenga un color diferente y que tenga un mejor precio en el mercado, pues también eso es un beneficio y no va a tener mayor problema, ¿no? Entonces, todo eso serían cosas importantes. ¿Alguna pregunta o duda de este tema, chicos? ¿No? No, todo bien. Bueno, entonces, vamos a darle así un giro totalmente a lo que hemos estado viendo y vamos a empezar a ver el último tema la última gran parte del curso, que es la parte de biotecnología, de microalgas y cianobacterias. Siempre le pongo el apellido de cianobacterias. Recuerden que aunque que metodológicamente vamos a ver que los trabajamos, los cultivamos de la misma manera, pues ustedes ya saben que son organismos que pertenecen a dos reinos totalmente diferentes, ¿verdad? ¿A qué reino pertenecen las cianobacterias, chicos? Vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué son? ¿Se acuerdan de los reinos todavía? Acuérdense que hay planta, fungi, animal, ¿y cuál otro? Monera. Monera, muy bien. Y las algas, que en este caso vamos a ponerle como el apellido de microalgas, porque son lo único que la diferencia de una grandotota. O sea, seguramente ahorita han oído mucho del sargazo, pues esa sería una macroalga, y en este curso pues realmente vamos a trabajar con las con las chiquititas, ¿sí? Las algas, ¿a qué reino pertenecen? Al protoctista. Protoctista, exacto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a ver esto y por ahí vamos a establecer, y ustedes van a empezar a ver una serie de diferencias de cómo se cultivan estos organismos, todo lo que podemos obtener y y la diferencia de lo que ya habíamos estado viendo con plantas superiores, ¿verdad? Entonces todavía tengo un ratito de esta sesión, vamos a empezar a presentar. Déjenme ver. Bueno, pues ahí es lo relacionado con biotecnología de microalgas y cianobacterias. Y aquí se observa pues un laboratorio. Esta es una de las muchas maneras, vamos a ver, de cultivar. Están cultivando, pues vean, así como si tuvieran un acuario en su casa, y vamos a ver qué características y cómo para qué sirve esto, ¿sí? Bueno, aquí lo que está señalado, pues acuérdense, y por eso lo agrupamos y trabajamos igual, porque los dos son microorganismos, o sea, son organismos chiquititos. Los dos son fotosintéticos, ¿verdad? Hacen fotosíntesis de tal manera que va a tener una nutrición similar. Ambos producen oxígeno, ¿verdad? O sea, entonces por eso los agrupamos. Unos son las cianobacterias, que son procariotes, y las microalgas, que son eucariotes. Aquí les presento un ejemplo de cianobacterias. Esta es una cianobacteria filamentosa. Después vamos a platicar de ella, porque tiene la capacidad de fijar nitrógeno molecular. Y esta es una microalga, debe ser del género Chlorella, ¿verdad? Vean, pues es una célula un poco grande. Aquí se le ve generalmente tiene cloroplastos. Acuérdense que si es eucariote, pues ya va a tener organelos, ¿verdad? Tiene un núcleo, tiene una pared, ¿verdad? Esos serían los dos grandes grupos que vamos a estar mencionando. A veces a lo mejor les digo microalgas en general, pero ustedes pues van a sobreentender que también estoy hablando de cianobacterias, ¿verdad? Entonces son los dos grupos que están aquí. Y bueno, hay muchísimas formas, y todas estas son de diferentes familias, grupos, divisiones, y generalmente están
clasificadas de acuerdo a los pigmentos que tienen. Por ejemplo, esta que es verde, pues es una microalga, es una alga del grupo de las algas verdes, ¿verdad? Y pues va a tener unos pigmentos característicos. En cambio, aquí tenemos estas que serían las famosas diatomeas, pues van a tener pigmentos diferentes y paredes diferentes, ¿verdad? Fíjense, su tamaño habla de que puede ser de 3 a 100 micras, y aquí tenemos diferentes formas, ¿verdad? Diferentes formas, puede haber filamentosas, puede haber unicelulares, ¿verdad? No nos vamos a detener demasiado en la taxonomía, ni mucho menos, nada más para que vean que hay una gran variedad, y el viernes vamos a intentar que ustedes revisen, que vean algunos ejemplos de estos organismos, ¿sí? Bueno, pues aquí algunos ejemplos de cómo se han cultivado, ¿verdad? Aquí tenemos, fíjense, este es como un estanque y después vamos a ver otros ejemplos. Pues este es un estanque a cielo abierto, ¿verdad? O sea, no está en condiciones axénicas, ¿verdad? Y aquí se está cultivando. Y luego, pues esto es mucho más grande, ¿verdad? Y para obtener, pues, mucho más producción. Y aquí tenemos estos que están en laboratorio con una luz artificial cerrados. Aquí también dentro de un laboratorio, tubos donde están puestos. Y acá diferentes sistemas, también estos sí están en un cultivo cerrado, ¿verdad? Pero estos están con iluminación solar, y aquí en estos que están en el laboratorio tendríamos iluminación artificial, ¿sí? Si ven, hay muchísimos tipos de sistemas, y vean que realmente pues es bien diferente a lo que veíamos pues con cultivo in vitro de plantas, ¿verdad? Estos son diferentes sistemas de cultivo. Bueno, vamos a ver qué parámetros. Aquí un ejemplo pues de alguna planta donde se está cultivando masivamente estos organismos, y por ahí vamos a ver después ejemplos de qué se cultiva y dónde se cultiva, ¿sale? Aquí, fíjense, pues hay algunas cosas que vamos a retomar, porque pues son cosas que ya veíamos para las plantas, nada más que aquí pues es un poquito diferente cómo estamos haciendo. Obviamente, al ser organismos fotosintéticos, requiere que se le dé CO2. En el caso de las plantas, pues nunca mencioné, no hay que inyectarle CO2, porque pues suponemos que en el aire hay CO2. Aquí, como a veces son sistemas cerrados, sí hay que asegurar de alguna manera que esté entrando CO2. Recuerden que pues son organismos fotosintéticos y la manera de tomar carbono es como CO2. A ver, chicos microbiólogos, ¿cómo toman CO2 las plantas? Pero no las plantas, las bacterias. ¿Cómo? No CO2, carbono. Si ustedes hicieran un medio para bacterias, ¿cómo le proporcionarían carbono? Como CO2 a una bacteria. ¿Qué le dan? ¿Qué llevaría un medio de cultivo de una bacteria? Normalmente es con carbohidratos simples, ¿no? Como sacarosa. Exacto. Porque acuérdense que son organismos heterótrofos, ¿sí? En el caso de estos microorganismos, son organismos autótrofos, ¿sí? De tal manera que el carbono que se le da es un carbono inorgánico, y el que se le da generalmente es CO2, aunque vamos a ver que los medios de cultivo pueden tener alguna fuente inorgánica de carbono, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de microorganismos. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Sí, bueno, entonces aquí estamos. Entonces, le necesitamos dar CO2, ¿sí? Entonces, siempre hay que inyectar, y vamos a ver que todos estos sistemas pues tienen una manera de inyectar CO2. Aquí son sistemas ya más complejos, ¿verdad? Aquí estos a cielo abierto, estas grandes bolsas, o aquí pues a nivel de laboratorio, un cultivo chiquitito, ¿sale?
nutrientes inorgánicos, o sea, es un medio mineral. Ustedes ya revisamos, ¿verdad? Cuáles son los medios, así como se compone o se hace el medio mineral de plantas, pues también se compondría un medio mineral para microalgas o cianobacterias. ¿Alguien me puede decir en términos generales qué nutrientes les poníamos o cómo dividíamos estos nutrientes que le poníamos a las plantas? Por ejemplo, piensen Como en macronutrientes y micronutrientes. micronutrientes, exacto. Así, tal cual, esos mismos que ya revisamos, y por eso hicimos énfasis en revisarlos, pues así están formulados los medios de cultivo para microalgas, ¿verdad? Entonces, bueno, lleva siempre una medio inorgánico, entonces requiere, fíjense, el CO2, estos macro y micronutrientes, una fuente de luz, ¿verdad? Pues son organismos fotosintéticos, entonces uno tiene que asegurar que estos cultivos tengan alguna fuente de luz, ya sea natural o artificial, controlar la temperatura, aireación, dado que pues son estos sistemas así, siempre uno tiene que estar moviéndolos, dándole una aireación. Piensen en una bombita de acuario, piensen en un acuario, pues es muy similar como mantiene uno estos cultivos, y ahorita vamos a ver pues por qué es importante esto. También la cantidad de sales es bien importante, pues porque en este tipo de microorganismos, pues uno puede trabajar con microorganismos, con microalgas que sean de agua dulce o marinas, y entonces pues la cantidad de sales va a ser importantísima. El pH también es bien importante, el pH, mantener cierto pH generalmente cercano a la neutralidad, y eso también lo veíamos para plantas para que sean accesibles, que se puedan solubilizar todos los nutrientes y que sean accesibles, y que la cantidad de oxígeno disuelto sea la adecuada, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a empezar entonces poco a poco las formas de nutrición, ¿sí? Bueno, aquí menciona que el 50% de la biomasa algal es carbono, de tal manera que sí requerimos ponerle suficiente, o asegurarnos que haya suficiente carbono, ¿verdad? Y puede haber, fíjense, por ahí nos podemos encontrar artículos raros, hay de esto de biotecnología de microalgas, hay una variedad increíble de todo lo que se ha estado haciendo con esto, y puede haber 3 tipos básicos de cultivo, ¿verdad? El más normal, el que más lógico, dada las características de estos organismos, son los cultivos autótrofos, y son aquellos que tienen una fuente de carbono inorgánica, ¿sí? Tienen carbono inorgánico, ya sea que inyectamos CO2 o simplemente aire. Me voy a regresar, fíjense aquí, en este sistema sí le están inyectando tantito CO2. Cuando uno inyecta CO2 a un sistema de estos, pues es mucho más caro, ¿no? Está inyectando exclusivamente CO2. En general, lo que se hace es inyectar el aire tal cual, y pensamos que el aire pues tiene esta proporción de CO2, y con eso es suficiente para que estos microorganismos puedan desarrollarse. Generalmente pues es más que suficiente. Algunos medios de cultivo llevan carbonato o bicarbonato, y ya cuando están agitándose y todo esto, pues se descompone en CO2. Entonces, hay diferentes maneras entonces de darle carbono inorgánico, ya sea como CO2 directamente, inyectándole aire que tiene cierta cantidad de CO2, o en el medio agregar carbonato o bicarbonato. Algunos medios, pues se hace todo, ¿verdad? Se inyecta aire y puede tener alguna fuente de carbonato, ¿verdad? Y es como se habla de este tipo de cultivos autótrofos, ¿sí? Hay algunos en ocasiones muy, muy particulares, sobre todo cuando se está haciendo con estos organismos tratamiento de aguas residuales, y que se habla que están creciendo en heterotrofía. Y entonces uno le agrega alguna fuente orgánica de carbono, ¿verdad? Que puede ser alguna
carbohidrato simple, ¿verdad? Como si fuera una bacteria, o desechos industriales como melaza o a una fuente de, por ejemplo, de un agua residual que tenga alguno de estos desechos y bueno, en esas condiciones puede crecer. Y a veces está creciendo en heterotrofia. Cuando hablamos, chicos, de heterotrofia, es que le estamos dando una fuente de carbono orgánica y está en oscuridad. Está creciendo en condiciones totalmente contrarias a lo que esperaríamos de este tipo de organismos, pero puede darse el caso. Y hay otra que se conoce como mixotrofía, en la cual le estamos dando una fuente de carbono orgánica y la estamos cultivando con luz. ¿Queda claro estos tres conceptos? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno. Ya me está avisando que me voy a desconectar de esta llamada. Les pongo la siguiente llamada, les doy como unos 2 minutitos para que se conecten y les seguimos, ¿sale? Entonces me desconecto de esta llamada y ahorita ya está la otra en su claro. Bueno, entonces, no sé si quedó claro el concepto de cuáles son autótrofos y qué les tendríamos que poner como fuente de carbono, cuáles son heterótrofos, y les digo, en caso de microalgas son casos muy raros que se hacen este tipo de cultivos y básicamente, por ejemplo, ahí hay mucha información. A lo mejor veamos, por ahí hay un tema que vamos a revisar que es el de biorremediación, y cuando se trabaja estas cuestiones de biorremediación, por ejemplo, para tratamiento de residuales,
algunas cosas que se han hecho para eliminar algún tipo de colorante, pigmento en aguas residuales, bueno, pues se asume que algunas microalgas muy particulares pueden degradar estos colorantes o inmovilizarlos, y entonces pues se cultiva en condiciones, pues realmente sería de mixotrofía, porque casi la mayoría se cultiva con esta fuente de carbono orgánico y luz, ¿verdad? En heterotrofía hay muy pocos artículos, pero bueno, se menciona porque sí pueden encontrar por ahí. Por ahí alguna vez vimos alguna cosa que estaban tratando de hacer con desechos de melaza, por ejemplo, para evitar que fuera vertida, ¿no? Obviamente, para todo esto, pues es mucho mejor utilizar una bacteria, o sea, no se los niego, ¿no? O sea, realmente microalgas, sí se usa mucho tratamiento de residuales, pero lo vamos a ver cuando, o más claramente, cuando veamos cuestiones de bioremediación, ¿verdad? Entonces serían los 3 tipos de cultivo. Piensen que el que más se va a usar para el cultivo de estos es autotrofía, y que requiere la entrada de CO2 y asegurar que siempre esté en contacto con todos los organismos, ¿no? Eso lo vamos a ver cómo se hace. Y les decía, el medio de cultivo puede tener una fuente de bicarbonato. Entonces, vamos a seguir, digamos. Estoy aquí. Bueno, entonces el carbono obviamente pues es una de las cosas que hay que asegurarnos. Ya vimos cómo se agrega. El nitrógeno pues es otro, recuerden ustedes, de los macronutrientes, y pues generalmente, fíjense, se incorpora de una manera muy similar que en las plantas. La manera más común es como nitrato. También puede incorporarse como amonio o como una forma orgánica, que es la urea, ¿verdad? Pero en general, la mayoría de los medios de cultivo tiene nitrato. Es más del 10% de la biomasa microalgal es nitrógeno. Y bueno, pues esta se incorpora como nitrato o como amonio, ¿verdad? Entonces, bien importante el nitrógeno. Muchos de los medios de cultivo tienen un gran componente, una gran concentración de nitrógeno. Recuerden que es uno de los macroelementos, pues tanto en plantas como en estos microorganismos, que se utiliza en una gran proporción, ¿sí? Por ejemplo, y esto lo vamos a ver también ya en cuestiones de aplicación biotecnológica, ¿verdad? Uno puede incrementar el contenido de lípidos en las microalgas si uno pone en condiciones de dieta de nitrógeno a las plantas, a las microalgas, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, vamos a suponer alguno de los medios que más se usa, que es el BG11, que se usa mucho en el laboratorio, lleva, si no mal recuerdo, es 1.5 gramos de nitratos, ¿verdad? Bueno, pues si uno le pone 0.5 gramos, pues eso ya quiere decir que lo está poniendo uno como factor limitante en nitrógeno. Y entonces uno observa acumulación de lípidos en estas microalgas, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿y yo para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero saber eso? Esto se usa mucho en biotecnología con estos organismos, porque, por ejemplo, el que acumulen lípidos estos organismos, inicialmente se inducía la acumulación de lípidos porque muchas de estas microalgas se utilizan como cultivo base para acuacultura, ¿sí? Entonces era bastante importante que se hiciera esto, ¿sí? Pero otra de las cosas que actualmente
por lo cual se los reitero, o sea, si uno pone menos nitrógeno, estos cultivos acumulan lípidos, es que se ha usado estos organismos para la producción de biocombustibles, ¿sí? No sé si alguien haya oído algo de estos famosos biocombustibles. ¿Alguien ha oído algo sobre esto? Bueno, pues si no han oído, pues por ahí vamos a revisar el tema, ¿verdad? Esa es una cosa que se ha tratado de explorar, de producción de combustibles, de biodiesel, de bioetanol, etcétera, para, por ejemplo, para carros, para muchas cosas. Vamos a ver algunas de las cosas que se han hecho, y lo que se hace es cultivar una serie de microalgas que tienen esta capacidad de acumular una gran cantidad de lípidos. Muchas de esas, ay, me puse a dejar de compartir, perdón. Se han usado, les digo, primero se usaron como alimento para acuacultura. Si es un lípido muy fino que se puede extraer de una muy buena manera sin ningún contaminante, también se usa muchísimo para cosméticos, pero ahora se empezó a estudiar mucho esto porque se puede usar para biocombustibles. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se hace. Fíjense, esta es una microalga que está creciendo en condiciones normales, tiene facha de ser como una clorela, ¿sí? Y aquí está en un crecimiento normal, vean cómo está de un verde bastante pronunciado, ¿verdad? Y se le quita el nitrógeno, se le disminuye, ¿verdad? Y empieza a disminuir la coloración. Y vean en estas imágenes que se están haciendo, cómo, no sé si alcancen a ver aquí la acumulación de lípido. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Cómo se está acumulando a medida que uno quita el nitrógeno y después de varios días acumula aquí lípidos, ¿sí? Entonces, por ahí pues es importante el cultivarlo así. ¿Sí queda claro esto? Sí, bueno. Y también, fíjense, hay otra cosa que también se ha utilizado mucho de cianobacterias, que ellas cuando están en estas, primero si se está creciendo con un exceso de nitrógeno, acumulan una sustancia que se conoce como cianoficina, y después de un tiempo, si empieza uno a crecerlo con menos nitrógeno, pues pueden utilizar. Y esta cianoficina pues también se ha utilizado para algunas cosas en biotecnología. Pero esto es básicamente lo que yo quería que vieran, ¿no? Cómo después de un tiempo de cultivarlos sin nitrógeno, esta microalga empieza a acumular lípidos, ¿verdad? Eso, les digo, se ha utilizado muchísimo. Bueno, esto otro que también les comentaba yo al presentarles a estos dos grandes grupos, esta es una cianobacteria, y fíjense, esta es una cianobacteria filamentosa y tiene aquí una célula especializada, véanla, vean cómo es bien diferente a estas otras celulitas de este filamento, se les ve como contenido, pues las membranas internas, algunas acumulaciones de sustancias, ¿verdad? Aquí vean igual aquí como se ve muy, muy claro. Y esta célula, vean, es esta, o esta, si ustedes la alcanzan a percibir, es una célula hialina, o sea que no tiene nada al interior, y vean cómo su pared es mucho más gruesa. Fíjense, vean esta pared con respecto a la pared de estas otras. Bueno, en esta célula especializada que se conoce como heterocisto, ¿sí? Aquí hay esta enzima nitrogenasa que es capaz de tomar el nitrógeno atmosférico y pasarlo a amonio.
¿Recuerdan en qué otro microorganismo habíamos mencionado que había nitrogenasa? Cuando veíamos relación planta-microorganismo. Que hasta vimos ya la asociación con plantitas que vimos que era Rhizobium, ¿verdad? Rhizobium, fíjense, en Rhizobium, este organismo tiene que formar un nódulo en la leguminosa, ¿verdad? Recuerden que lo veíamos, y en ese nódulo se le dan las condiciones de anaerobiosis. ¿Sí recuerdan eso? ¿Por qué esas condiciones de anaerobiosis? Porque esta nitrogenasa tiene que trabajar en condiciones de anaerobiosis. Si hay oxígeno, no puede realizar esta asimilación del nitrógeno y el paso hacia amonio. Aquí, en este organismo, en las cianobacterias, esta célula, al tener una pared muy, muy gruesa, impide la entrada de oxígeno y en consecuencia puede haber la transformación de nitrógeno atmosférico a amonio. ¿Sí? Entonces, esta estructura es una estructura especializada y aquí se hace, aquí está presente esa nitrogenasa y se hace esa transformación, esa captación del nitrógeno atmosférico y que pueda pasar a amonio. Y este amonio pues ya lo puede utilizar esta cianobacteria para su crecimiento. De tal manera que muchos de estos organismos crecen en zonas que hay poco, generalmente pues en cuerpos de agua donde hay poco nitrógeno combinado, ¿verdad? Y se han usado, ojo chicos, porque después lo vamos a revisar, se han usado esa capacidad que tienen de pasar el nitrógeno atmosférico a amonio para una especie de biofertilizantes. Se cultivan estas cianobacterias, tienen un gran contenido de nitrógeno y luego se incorporan en el campo. Básicamente esto se ha explotado mucho en arrozales, porque en arrozales, no sé si ustedes sepan que se cultivan inundados, muchas veces se cultivan estas cianobacterias al lado del arroz, el arroz inundado o en zonas cercanas y luego se incorpora a estos cultivos, ¿no? Entonces, estas se las presento porque se han usado como biofertilizantes. Y ojo, tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, pero no forman ninguna asociación con la planta, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profesora. Bueno, también, pues como ya veíamos en los otros organismos, pues también el fósforo es importante. Esto ya lo habíamos visto tal cual en plantas superiores. Recuerden, forma ácidos nucleicos, moléculas de recambio energético como el ATP y el NADP reducido, formando parte de membranas. Recuerden que pues hay fosfolípidos formando las membranas, entonces bien importante el fósforo. Es un contenido muy bajo, pero de todas maneras, pues igual que en las plantas, pero también es muy importante y se incorpora como fosfato básico o dibásico, ¿verdad? O sea, con una carga o con dos cargas. Son las maneras como se incorpora en los medios de cultivo, ¿verdad? Y bueno, otra vez la relación, un cultivo que tenga deficiencia de nitrógeno o fósforo también puede producir la acumulación de lípidos. Y entonces también hay por ahí experimentos en que juegan regulando estos dos iones y pues se ve si se acumula o no, así como veíamos para nitrógeno, que si le disminuimos la cantidad acumula lípidos, pues también podemos jugar un poquito con el fósforo para inducir la acumulación de lípidos y les decía, pues igual que como les mencionaba, pues básicamente dedicado ya sea a cuestiones de acuacultura, a producción de lípidos de alto valor, los que se incorporan en cosméticos o para biocombustibles, ¿verdad? Bueno,
Por ahí, pues también vamos a ver síntomas de deficiencias. A ver, chicos, que ya vimos todo lo de plantas y que están seguramente, no les he preguntado qué ha pasado, by the way, o sea, sería buen momento de preguntárselos. A ver, ¿qué ha pasado? Si tienen sus plantitas de hidroponía, ¿qué ha pasado con ellas? Vamos a platicar para unirlo con esto. ¿Sí sembraron su frijolito en su medio de cultivo? Sí, profe. ¿Cuál te tocó, Mariana? A ver. A mí me tocó menos calcio, pero, o sea, de que sigue creciendo y no sé por qué. O sea, tiene manchitas amarillas algunas hojas y sí se siente como un poquito rara la raíz, pero sigue creciendo. O sea, no está chiquitita, no está como te dijimos que tenía que estar. Exacto, sí, sigue súper creciendo y yo como, ¿qué está pasando? Algo hiciste mal. ¿Alguien que me pueda platicar a ver cómo están sus plantas? ¿Alguien? Pues la mía no creció tanto y haga de cuenta que cuando creció estaban como verde súper bonito y conforme fue pasando el tiempo, le empezaron a salir manchas y se secaban. ¿Y qué solución es, Luisa? Creo que el que le falta es hierro. Ah, bueno, esa todavía te la paso, o sea, por ejemplo, las deficiencias, nitrógeno debe de quedarse una planta chiquita y clorótica. Fierro sí crece y empieza a aparecer clorosis. Calcio sí no debería de crecer y empieza a deformarse y hacerse, es la que se queda más chaparrita. No me acuerdo cuál otra hicimos. Bueno, obviamente la solución completa pues es la que debe de crecer más. ¿Alguien más puso plantitas o tiene algún resultado? En mi caso, yo tengo nitrógeno y bueno, una se secó, no sé por qué. Y la otra, como usted comenta, ya no creció. O sea, ya se mantuvo así y se está poniendo amarillo. Sí, pues es lo que esperábamos, ¿verdad? ¿Nadie de aquí logró con una solución completa tener su planta? Sí, bueno, las mías siguen creciendo, y bueno, también ya sacaron varios, o sea, creció más el tallo y ya tiene muchísimas hojas, entonces, pues ahí está. Ah, bueno, entonces, pues esa ya le podrías por ahí sacar foto, ya si está muy grande. A veces alcanzan a dar flores o incluso el frutito. Si se te acaba la solución nutritiva, les dijimos agréguenle un poquito de agua de la llave, para que siga creciendo. Y pues ya nada más le tomas la foto grandotota, no sé, ya no valdría mucho la pena transportarla luego, si quieres sembrarla y ver qué pasa, si después se puede dar en suelo. No necesariamente, no te preocupes, pero sí sácale la foto si ya creció y está en buenas condiciones. Bueno, con todo esto que estamos comentando, pues me pueden decir cuáles serían algunos síntomas de deficiencia en plantas. A ver, ¿cuáles serían de lo que hemos estado platicando? En plantas. ¿Qué me dijeron? A ver, Joel, ¿cuál sería un síntoma? En plantas de deficiencia. ¿Qué ves en tus plantas? A ver, Marina, Alexa, que estoy viendo sus nombres por aquí. Berenice. Síntomas de deficiencia en plantas. ¿Qué? A ver, Berenice. Sería principalmente clorosis. Clorosis. A ver, Marina. Clorosis sería uno. Marina, ¿cuál otro? Bueno, yo menciono clorosis igual. Y si se queda chiquita, ¿cómo podríamos decir que? Hay un achaparramiento. Sí, hay un menor crecimiento, ¿verdad? Esa sería, acuérdense que también podemos ver necrosis, ¿verdad? Ya en etapas avanzadas o deformación de hojas, ¿verdad? Eso sería en plantas, ¿verdad? Esas serían algunas de las más evidentes. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa también en estos cultivos, chicos. Uno puede observar síntomas de deficiencia y uno es menor crecimiento, o sea, vamos a ver en las siguientes clases cómo cuantifica uno el crecimiento en estos cultivos
y clorosis, ¿sí? Me voy a regresar para que vean. Aquí es muy claro en esta imagen, que realmente la usé yo para que vieran qué pasaba. Fíjense, aquí estoy creciendo con el nitrógeno normal y aquí le estoy quitando nitrógeno. Vean cómo se ve de color muy, muy oscuro, verde muy oscuro, y a medida que empieza a crecer en condiciones sin nitrógeno, empieza a haber clorosis, ¿sí? Entonces, también en estos organismos observamos clorosis. Y seguramente si midiéramos crecimiento, vamos a ver después cómo se puede medir crecimiento, pues vamos a ver que hay un menor crecimiento. ¿Queda claro? Entonces es síntomas de deficiencia en estos organismos, un menor crecimiento y clorosis, ¿sí? Esos serían los dos síntomas que podemos nosotros observar en este tipo de organismos. Bueno, a diferencia de lo que veíamos para plantas, a ver, chicos, vamos a recordar cuál es el medio que más se utiliza para cultivo de tejidos vegetales. ¿Cuál es el medio que se usa? El Murashige Scoop. Si ustedes cuando veíamos los artículos, pues casi todos decían Murashige Scoop y le ponían modificaciones, pero todos eran Murashige Scoop. En algas, y vamos a ver cuando revisemos algunos artículos, hay una variedad así inmensa de medios de cultivo. Bueno, aquí hay algunas consideraciones, pues debe de asegurar uno que tiene todos los elementos de la nutrición mineral, macro y microelementos, que generalmente los vamos a encontrar referidos, acuérdense, como oligoelementos o elementos trace. El pH del medio, si uno es por si ahí queremos nosotros formular nuestro propio medio, pues generalmente el pH debe ser neutro o ligeramente ácido, igual que para plantas, para evitar precipitación de sales, ¿verdad? Si no, si está o muy alcalino o muy ácido, lo vemos precipitación. Recuerden ustedes que cuando prepararon su medio de cultivo, pues les comentábamos que lo pusieran en orden y que vieran que estaba solubilizándose, porque si no está solubilizado, quiere decir que no está accesible. Si se precipitan las sales, quiere decir que está no accesible para los organismos. Mejorar la solubilidad, eso también lo hacíamos del fierro, lo hacíamos también para plantas, no agregábamos el fierro solito, si ustedes recuerdan, agregamos fierro EDTA, eso igualito. Y puede agregarse algún promotor del crecimiento, por ejemplo, pues, se acostumbra en algunos medios así muy raros, pues agregar, sobre todo en los marinos, no sé por qué se les ocurre, agregan alguna vitamina o algún otro factor de crecimiento, ¿verdad? Pero bueno, esas serían, y si ven, pues es muy similar a cómo formulamos nosotros el medio de cultivo para una planta, ¿verdad? Porque finalmente, pues los dos son organismos autótrofos fotosintéticos, ¿verdad? Bueno, en los medios de cultivo, pues puede haber enriquecidos, medios minerales, algunos semisintéticos, ¿verdad? O un medio complejo. Por ejemplo, un medio complejo es si nosotros lo creciéramos en un medio que le pusimos un agua residual, pues eso es un medio complejo porque sabrá Dios que tenga, ¿verdad? Algunos les digo, pues le pueden agregar como fuente de carbono melaza o alguna otra cosa rara, pues ya hablamos de medios complejos. Los más usuales son los medios minerales, ¿verdad? Porque además también son los más baratos. Y la cantidad de sales, déjenme ver. Bueno, pues esta es dependiendo de dónde obtenemos el microorganismo, ¿verdad? Pues si les decía un organismo de agua dulce, pues hay que tener pues con agua normalita, agua de la llave, agua destilada, pues con eso, pero si es una especie marina, siempre hay que agregar 20 a 24 gramos por litro de sal. No sé si alguno de ustedes ha tenido acuario. ¿Nadie ha tenido acuario?
¿No, chicos? No, profe. No, bueno, pues generalmente cuando uno tiene acuario, pues tiene que tener este cuidado, ¿verdad? El de asegurarnos que tenga pues un contenido de sales. Voy a hacerme referencia tonta y a lo mejor alguien sí me sigue. No sé si ustedes vieron ese capítulo de Los Simpson en donde está tratando de conservar a tenazas, la langosta. Nadie se acuerda de ese. ¿No le gustan Los Simpson, niños? Sí. ¿Sí te acuerdas de ese capítulo de tenazas en que llega con su langosta y le pone primero así en agua y pues ahí va la pobre langosta como que no, le echa un poco de sal y entonces los pececitos se mueren? ¿Sí se acuerdan de ese capítulo? Si no, por ahí búsquenlo. Antes tenía yo esa referencia, hasta creo que tenía, pero lo quité, dije, no, ya no puedo distraerme en eso. Pero bueno, si no, revisen el capítulo de tenazas y pues así le tiene uno que hacer precisamente en el cultivo de estos, ¿verdad? Ver la concentración de sales. Es importantísima la concentración de sales. Obviamente, imagínense, si a una microalga de agua dulce le ponen un exceso de sales, pues la revienta, ¿verdad? Tenemos un proceso de plasmólisis e igual a una alga marina, si la ponemos en agua de la llave, pues también nos le echamos, ¿verdad? Tenemos un exceso de turgencia y también revienta, ¿no? Entonces, es bien importante la concentración de sales, ¿sí? Entonces, para estos organismos, uno tiene que asegurarse la concentración de sales y pensar de dónde tiene uno ese organismo. Bueno, la otra cosa importantísima para estos organismos es la luz. Yo les decía que la luz va a ser bien importante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas veces, pues ya sea que si lo está uno cultivando dentro de un laboratorio, pues ver la luz artificial exactamente qué intensidad luminosa. A veces tampoco. Aquí habla mucho de que un exceso de luz, sobre todo si uno está cultivando en el laboratorio, pues uno piensa, ay, le voy a poner un montón de iluminación y va a crecer más. No, pues puede haber incluso fotoinhibición o calentamiento del cultivo, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. También, pues si lo crece uno a cielo abierto, o sea, en condiciones de luz natural, pues también tiene uno que ver que le dé de la mejor manera esa luz natural. Es bien importante, ojo aquí, el fotoperiodo. Si uno lo tiene en condiciones artificiales, es bien importante darle horas luz y horas oscuridad. Generalmente, por lo normal es darle 12-12. Algunos tienen algún requerimiento de mayor luz, entonces uno hace 16-8. Pues ahí uno tiene que irse a la bibliografía y revisar o ver con su propia microalga qué cantidad de luz, ¿verdad? Pero aquí no nos tenemos que olvidar, bueno, una planta pues también siempre la ponemos a luz, pero pues como que se nos hace obvio, ¿verdad? Que un cultivo, si tiene una planta, pues lo tiene que poner uno en un sitio donde haya luz, pero bueno, también estos organismos son fotosintéticos y hay que asegurarle la fuente de luz, ¿sale? Bueno, aquí vemos es un sistema dentro de un laboratorio, pues aquí están la iluminación artificial atrás de estas columnas de cultivo y fíjense pues aquí en los que se han hecho a cielo abierto, pues vean estas como placas donde se está cultivando, pues tienen cierta inclinación para asegurarnos que tenga la iluminación, ¿sí? Muchas veces, pues para cada especie hay que estar calculando exactamente. A veces hay especies que hay que ponerle menos iluminación, a otras especies hay que ponerles más iluminación. Eso, pues uno tiene que ver exactamente cómo lo está controlando, ¿verdad? De hecho, por ahí, cuando uno está en estas cuestiones, pues hay aparatos que nos miden intensidad luminosa y es bien importante estar checando la intensidad luminosa. Si también uno se excede de intensidad luminosa, puede causar problemas en el cultivo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, piensen aquí, si uno está creciendo y ya tenemos un crecimiento muy acelerado, aquí se ve como bolitas que están creciendo, que serían las microalgas. A veces estos mismos organismos
causan lo que llamamos un efecto de sombreado, ¿verdad? Si la fuente de luz la tenemos en una sola zona, pues los que están en la otra zona pueden tener un efecto de sombreado. Entonces, todo eso uno lo tiene que estar regulando cuando está cultivando esto, ¿verdad? Y aquí vemos, fíjense, cómo es muy claro cómo está haciéndose más denso el cultivo, ¿verdad? Aquí está aumentando la densidad celular y está habiendo lo que conocemos como un autosombreado. Aquí, fíjense, está aumentando, en esta gráfica, está aumentando la densidad celular y aquí, a medida, entre menor densidad celular, tenemos una mejor penetración luminosa, es obvio, ¿verdad? Y a una mayor densidad celular, o sea, de las algas, hay una menor penetración. Y aquí, pues, es el ejemplo. Se observa muy claramente, pues, a medida que va creciendo, cómo, obviamente, en un cultivo como estos, pues, ya hay un efecto de autosombreado, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, uno lo tiene que estar vigilando cuando ya está cultivando masivamente estos organismos, ¿verdad? Pues simplemente con que se queden que es bien importante la luz, es bien importante la intensidad luminosa y uno no se puede dar una receta general. Cuando uno empieza a hacer este tipo de tecnologías en el laboratorio, pues uno tiene que estar viendo con su propio organismo y bajo las condiciones que lo está cultivando, pues si conviene dar más luz, menos luz y dependiendo de lo que uno quiera producir. Hay veces que, por ejemplo, hay una serie, cuando uno está queriendo producir algún tipo de pigmento, que eso es lo que uno quiere producir, pues uno tiene que ver cuánta luz hace incidir. Y les pongo un ejemplo muy claro. Cuando uno está trabajando para producir ficobiliproteínas, recuerden que es el pigmento característico de cianobacterias y algas rojas, es el que le da ese color azuloso a las cianobacterias y el color rojo característico de las algas rojas. Pues uno si cultiva con muchísima intensidad luminosa, disminuye el contenido de ficobiliproteínas. Entonces uno tiene que estar ahí calculando cuánta luz hace incidir en el cultivo para producir mayor cantidad de ficobiliproteínas. Entonces eso sí depende mucho de lo que está tratando uno de producir. Y bueno, aquí hay, estos son ya sistemas de cultivo a cielo abierto, vean, son como lagunas, y aquí es bien importante el que se esté moviendo con estas propelas, porque eso hace que las células estén moviéndose dentro del cultivo y pueda haber una exposición de las células a la luz, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver pues con diferentes ejemplos, pero por eso es tan importante estar moviendo estos cultivos. Obviamente este es un cultivo ya masivo. Todo esto implica el cultivo de este organismo. El pH, bueno, pues ya les he comentado, también es bien importante. Influye a medida que tenemos un pH adecuado, pues hay una mayor productividad. ¿Por qué? Pues porque los elementos de la nutrición mineral están más accesibles, ¿verdad? O sea, obviamente la composición iónica del medio de cultivo pues está óptima en un buen pH, ¿verdad? Y también hay que estar controlando el pH cuando ya tiene un cultivo establecido, hay que estarlo monitoreando porque el agregar CO2 al medio hace que varíe el pH. Entonces, es bien importante que uno lo esté controlando. Uno tiene que estar monitoreando constantemente el pH para que no se nos modifique, ¿verdad? Y pueda estar siempre acuérdense que debe de estar o neutro o cercano a la neutralidad para que esté funcionando perfectamente el sistema. Y aquí, bueno, el pH, pues generalmente es entre 7 y 9. Sí, vamos a ver que sí hay un ejemplo muy claro. Después vamos a platicar de cianos que crecen a pH 9, súper alcalino, ¿sí? Entonces uno tiene que ver, bueno, pues también investigar la microalga que va a trabajar
en general, digo, la mayoría crece a un pH neutro, pero hay microalgas, en particular cianobacterias, que crecen a pHs muy alcalinos. Entonces uno tiene que, pues, estar fijándose exactamente en la microalga que está uno cultivando, y obviamente la adición de CO2 incrementa, ¿no?, el pH. Entonces uno tiene que, cuando uno agrega CO2, uno tiene que estar muy, muy pendiente de qué está pasando con ese cultivo. También, pues, otro de los parámetros, la temperatura en general, es una temperatura templada de 20 a 24. Hay cepas que pueden aguantar temperaturas mucho más altas, pero no, pues hay que estar, y hay sistemas que se pueden implementar para bajar la temperatura. Piensen que si es aquí, déjenme regresar. Por ejemplo, si estamos cultivando en este tubo y tenemos una gran iluminación, puede llegar a sobrecalentarse este cultivo. Eso podemos casi poner a hervir ahí, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer es implementar algún sistema para bajar la temperatura, ¿sí? Por ahí, no sé si en esta presentación o en otras traigo algún ejemplo de cómo se hace para bajar la temperatura. Pero sí es bien importante porque, sobre todo, o piensen en ¿no? También, pues, en las horas de mayor iluminación puede subir muchísimo la temperatura. Entonces, uno tiene que estar pensando cómo controla estos sistemas, ¿no? Y este es uno de los puntos así claves del cultivo de estos organismos, lo que conocemos como aireación y mezclado, ¿sí? Uno necesita estar, y bueno, perdón que me regrese, a lo mejor ahí repito, vean, tiene aquí, se alcanza a ver como una tubería, y bueno, uno mete aquí aire y está uno haciendo que esto esté en constante movimiento. Hay varias razones para hacer que estos sistemas de cultivo estén en constante movimiento, ya sea que sea un sistema de aireación o de mezclado. No sé si traiga ejemplos, pero por ahí los vamos a ver. ¿Por qué? Uno, para que todas las células que están en este cultivo, o sea, todas las microalgas, estén en contacto con los nutrientes y siempre tengan un tiempo de exposición a la luz, ¿sí? Entonces, si uno deja de agregar o el mezclado no es lo suficientemente eficiente, pues muchas veces el cultivo, las células se sedimentan y entonces no están teniendo contacto con nutrientes ni exposición a la luz. Entonces, yo creo que uno de los puntos claves de estos sistemas de cultivo es esto de la aireación y el mezclado, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla, lo que les digo, que siempre está expuesto a la luz, evita estratificación térmica, un buen intercambio. Aquí dice que puede agregarse el CO2, ¿verdad? Y hay diferentes, depende del volumen, pues ya sea que sea con agitación, con aireación o con paletas. Fíjense, aquí pues tenemos estas famosas plaquitas, pero eso es pues, generalmente para algún experimento que tenemos en el laboratorio, que es poquito volumen, pues uno puede tener estos sistemas de movimiento, ¿verdad? Aquí en una plaquita. Otro es el sistema de aireación. Vean, aquí son ya como garrafones, aquí se observan varios garrafones, aquí ya mucho más grandes, ¿verdad? Y todos tienen este sistema de aireación. Esto va a permitir otra vez que esté en constante movimiento estos organismos, ¿verdad? Entonces aquí es por agitación, este es por aireación. Y vean en estos sistemas ya mucho más. ¿Qué traigo aquí? Nada más para ver. Dependiendo, fíjense, esta, y aquí se los adelanto, vean, ya es un sistema a cielo abierto. Varias de las microalgas comerciales pues se cultivan en este tipo de sistemas. Se llama en inglés raceway o carrusel. Vean cómo se está moviendo. Aquí estas flechas están indicando cómo se está moviendo el agua
Y aquí hay un sistema de paletas, vean, aquí se observa que está haciendo que se mueva este sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es bien importante para lo que les comento. Entonces, es un sistema a cielo abierto ya con propelas. O este que es un sistema circular, en donde esta propela o esta manera de homogeneizar, pues está moviendo rotatoriamente, ¿verdad? Son dos sistemas, el más utilizado, y lo vamos a ver en muchos sistemas de cultivo ya comerciales, pues es el de Raceway o carrusel. Y pues es simplemente una estanque sin aireación, a veces pues fíjense algo que hay que resaltar aquí en estos sistemas de estanques, es que son muy someros. Fíjense, tiene de 15 a 25 centímetros de profundidad. Esto quiere decir que esto asegura que haya una mayor exposición al sol. También aquí de 30 a 70, aquí de 50. Muchos de estos a veces que son muy sencillitos, se hace un movimiento manual, no sé si por ahí traigo esa foto, pues cada cuando, pero lo ideal es que tengan algún sistema de mezclado, ¿verdad? Estos son entonces ya sistemas abiertos. Bueno, este era de algún librito que sacamos, pues aquí están moviendo, ¿verdad? Estos son, porque no me acuerdo si unos son hindús y otros son en África, pues estos es un manual. Aquí pues se ahorrarían el gym, chicos, dándole vueltas a este sistema de cultivo con la bicicleta, y aquí también un sistema manual de aireación. Déjenme ver si ya es el último, sí. Este es el último. Bueno, pues estos serían los diferentes sistemas de aireación. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Sí. Bueno, el viernes realmente la practiquita es muy sencilla. Lo que van a hacer es observar estos microorganismos, ¿sí? Al microscopio para identificarlos, para que los conozcan en vivo. No sé si ahí ya veré si me da tiempo de que lo siembren o no, después lo pensamos, pero básicamente lo que van a hacer es observación de estos microorganismos para que los conozcan, ¿sí? Para que vean cómo son. No sé si alguna vez han tenido oportunidad de observar microalgas océanos. En vivo, no en fotos. No, la verdad no. No, ¿verdad? Bueno, no sé cómo andan sus tiempos de ir a la escuela. Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, que la mitad del grupo vaya de 12 a 1 y la otra mitad de 1 a 2. Realmente nada más es la observación. Yo quería que ese día observaran microalgas y que también vieran preparaciones para aprovechar que están los microscopios afuera, observaciones de tejidos vegetales. Pero si podríamos dividir al grupo y nos echamos las 2 horas con la mitad del grupo, o una hora la mitad del grupo y otra hora la mitad del grupo. ¿Cómo les conviene? ¿Van a andar por la escuela? Sí, profesor, el día viernes vamos a ir a un examen. A un examen. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, yo les pongo por ahí, o déjenme ver, por aquí traigo una. Déjenme buscar. Podemos dividir así los primeros 15 de la lista y los segundos 15 de la lista, y así entran. Y bueno, pues ustedes me dicen si así le hacemos. De todas maneras, pues todos van a andar. Lo que hacen es que los que anden en la escuela, pues los primeros 15, pues en 1 hora terminan el laboratorio y los otros se van a desayunar y los otros 15 entran en la segunda hora. ¿Queda claro, chicos? ¿Les digo quiénes pudieran entrar en la primera parte? Sí. Sí, miren, Sí. así como está, bueno, creo que esto ya quedó medio revuelto y creo que quedó como fueron a hacer el laboratorio de
creo que lo de micropropagación. A ver, en la primera hora entraría Rodrigo Álvarez, Laura Bobadilla, Isaías, Sofía Espinosa, Aldo Franco, Alan Suriel, Joshua, Julio César, Yareli, Daniela, Karen Hernández, Arat, Axel Yair, Joel Martínez y Alexa. ¿Sí? De todas maneras, yo les pongo ahorita en el Classroom, ¿sale? Y en la segunda sección, que sería de 1 a 2, sería Danca, Luisa Fernanda, Mariana, Dafne, Jordan, Brandon, Michelle, Antonio, Marina, Antonio Francisco, Marina, Aglay, Daniela, Ruth, Ana Georgina, Carol, Esmeralda y Berenice. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Nada más que Aldo Sí, está está bien. dado de bajo. ¿Aldo qué, perdón? Está dado de bajo. Ah, bueno, perdón. Entonces ya, siempre me equivoco. Déjenme poner. Con razón dije sí, ya no me sonaba. Déjenme ponerle aquí una rayita para que sepa que no. Bueno, Profesora, ¿cree que me pueda pasar a la segunda hora, por favor? Es que sí. yo no voy a llegar desde temprano. Ah, ¿Sí? bueno. Entonces, sí, Sí. pásate a la segunda hora. Realmente lo único que necesitan, pues si tienen una asa, chance una asa, si no por ahí les presto. Y creo que es todo lo que necesitan, porque y obviamente pues un lugar donde hacer dibujitos, ¿sale? Porque todos se los vamos a proporcionar. Realmente solo van a hacer observaciones. Sí les pido que lleguen puntual para que entren rápido, hagan las observaciones, ya sea que hagan dibujos o tomen fotos, ¿verdad? Y sería todo lo que van a hacer ese día. ¿Sí? Entonces, realmente solo van a hacer las observaciones y ya el próximo... Profesora, Sí, Rodrigo. si yo no pudiera llegar a la primera hora, ¿sí podría entrar a la segunda? Sí, no hay Sí, problema. Sí, gracias. lo que no quiero es tener tantísimos, porque si ya todo el grupo sí ya está medio complicado acomodarlos y con los microscopios y todo ya está más complicado en el laboratorio. Realmente es una práctica muy sencillita, es solamente de observación, y entonces pues sí quiero que pues estén más separaditos, sí, pero no hay, realmente ni siquiera es demasiado material el que vamos a usar, ¿sale? No sé si ya en otro laboratorio en la escuela hayan usado microscopio. En ecología. Ya lo saben. Bueno, entonces pues ahí para que enfoquen bien, básicamente lo que quiero es que vuelvan a tener esa habilidad y bueno, busquen los bicharrejitos, los conozcan y bueno, ya básicamente el objetivo es muy sencillito. Vamos a ver en la siguiente clase de teoría cómo se haría el aislamiento, vemos en sí la práctica, ya les comento pues por qué no vamos a hacer esa práctica, es una práctica que nos tarda un poquito de tiempo porque hay que hacer muchas observaciones, por ahí vamos a platicar sobre esto, pero básicamente subo esta presentación, chicos, para que tengan el material y bueno, seguimos platicando de este tema. No sé si tengan dudas o comentarios hasta aquí.